Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenido a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. Primero que nada, quiero pediros disculpas por el tiempo que he estado tardando en subir vídeos, pero tenía en marcha unos proyectos personales, entre ellos una tienda online que he montado de artículos de informática para gaming y oficina doméstica, que cuando lo tenga todo preparado colgaré un enlace con un descuento para los socios. Y bueno, una vez dicho esto, vamos al grano. En el vídeo de hoy os quería contar un caso clínico que tuve a finales de este verano. Nos pasó un aviso de noche de un señor mayor de unos 80 años que se ahogaba. Cuando llegamos al lugar me encuentro a un señor sentado en la cama, encorvado hacia adelante, con evidente cianosis. Papá Pitufo tenía mejor color que este señor, sudoración fría y pegajosa, y muy ansioso. Cuando me acerco comprobó que tenía sudoración fría y pegajosa. Le pregunté si tenía algún problema cardíaco, me dice que no. Le pregunté si tenía diabetes, a lo que me contestó que un poquito, no sé, diabético, es decir, diabético no, pero bueno, la gente cuando no la tiene muy descompensada dice muchas veces un poquito. No era insulino dependiente, tomaba antidiabéticos orales. Había allí un familiar, mi compañero se pone a hacer la anamnesis con el familiar y habíamos entrado la mochila y la bombona de oxígeno y me puse a tomar constantes. Tenía una saturación de oxígeno del 70%, una frecuencia respiratoria del 41 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 150 y una tensión arterial de 80-30 y una glucemia digital de 220. Preparé un Ventimask y le puse oxígeno, teniendo en cuenta que era un enfermo pulmonar que era asmático, no quería ponerle mucho oxígeno. Le puse 9 litros, mi compañero siguió con la anamnesis, le pidió a la familia si tenía a mano la medicación que tomaba el señor y me trajeron bromuro y hipertropio en inhalador y budesonida. Y tenía también la cámara para administrar la medicación. Apreté el botón de alerta de llamar al coordinador médico, me llamó la doctora, le comentó la situación, que le he puesto oxígeno a 9 litros, la situación en que se encuentra el paciente, le refiero que el paciente tiene la medicación que tenía bromuro y hipertropio con budesonida y me indica que le dé el tratamiento y nada. Puse el bromuro y hipertropio en la cámara, le coloqué la mascarilla en la cara, hice una pulsación, le hice respirar 30 segundos dentro de la mascarilla con la cámara para que inhalase bien el medicamento. Luego descansé un minuto, le di la segunda inhalación, descansé minuto y medio para que le entrase la medicación y pues empezando a hacer efecto antes de administrarle la otra. Le administré la budesonida, la primera inhalación, le dejé 30 segundos respirando dentro de la mascarilla con la cámara, un minuto, la segunda y se acabó el tratamiento. Seguí con el oxígeno, me esperé un par de minutos, me había saltado un detalle, había quedado con la coordinadora que 5 minutos después de haberle administrado la medicación volviese a llamar para informarle de cómo estaba el paciente, para ver si me enviaba un soporte vital avanzado o qué es lo que hacíamos. Porque muchas veces con el tratamiento de broncodilatadores mejoran lo suficiente como para que me pueda hacer yo cargo del traslado o acercarlo a un centro de salud a que un médico del PAC lo valore a acabar el tratamiento o incluso acudir el médico del PAC sin necesidad de enviar un SAMU. Pues nada, esperé los 5 minutos y la saturación subió al 89%, tenía una frecuencia respiratoria de 29 y una frecuencia cardíaca de 150. Llamé a la coordinadora, le di los datos y me dijo que le bajase el oxígeno, que le dejase el Ventimask al 30% a 5 litros. Le comento si quiere que lo acerque al centro de salud al estar más estable para valoración médica, electrocardiograma, por si fuese algo cardíaco, y que le pudiesen dar más tratamiento porque en la zona que estábamos era bastante apartada y el soporte vital avanzado podía tener problemas para llegar, además de que, en mi humilde opinión, el paciente ya estaba lo suficientemente estable como para no necesitar en principio un soporte vital avanzado. Me dice que sí, que lo acerque al centro de salud con las indicaciones que ya me había dado, lo cargamos en la camilla
Puse la camilla en anti-Trendelenburg con los pies inclinados hacia abajo para facilitar la respiración y evitar el edema en miembros inferiores. Iniciamos el traslado, llegamos al centro de salud, el paciente saturaba ya 91%, durante todo el camino lleva puesto el pulsi, tenía una frecuencia respiratoria de 21 y una frecuencia cardíaca de 100. Hay que tener en cuenta que los bronquodilatadores producen taquicardia y es normal que tuviese aún la frecuencia cardíaca un poquito elevada. La tensión había mejorado, tenía 98,50. Hay que tener en cuenta que una de las bombas que regula la tensión arterial es la circulación pulmonar, y si tienes un problema pulmonar, pues es normal que tuviese la tensión tan bajita y al solucionar ese problema hubiese subido la tensión. Hablo con la doctora que estaba de guardia, le explico qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho, me indica que muy bien, que lo pasemos a REA y que le van a hacer un electrocardiograma y ya verá qué tratamiento le da o si tenemos que pedir un SAMU o qué se hace. Le realizan el electro, salió un bloqueo de primer grado conocido y un bloqueo de rama izquierda, si no me equivoco, pero sin más hallazgos. La doctora me pide que prepare, mientras que la enfermera coge la vía, que prepare 300 de octocortina, preparo la medicación, me pide que la ponga dentro del suero de 100, no en bolo, por lo tanto dentro del suero es legal que lo hagamos los test. La pongo dentro del suero, la enfermera acaba con la vía y nos vuelve a activar la doctora para que hagamos nosotros el traslado al centro hospitalario. La saturación de oxígeno en este momento era de 94, la tensión era ya de 16, frecuencia cardíaca de 90 y frecuencia respiratoria 19. Me pide la doctora que le quite la mascarilla y le ponga unas gafitas a 3 litros, teniendo en cuenta que es un paciente retenedor de carbono y con ser asmático, para no producir una hipercapnia. Y nada, inicié el traslado, como lo había hecho anteriormente, con anti-Trendelenburg, con el paciente controlado con el pulsi para controlar la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y la onda de priotismo. También le tomé un par de veces la frecuencia respiratoria. El traslado es de unos 20-25 minutos, pues la tomaría 2 veces. Y también le tomé 2 veces la tensión arterial, que seguía en 16. Cuando se le acabó el gotero con la octocortina, se lo cambié por un gotero de fisiológico de 500 a un ritmo lento, por si estaba empezando a hacer un edema de pulmón, no empeorarlo yo al meterle más líquido de lo conveniente. Llegamos al hospital, pasamos a triaje, le expliqué a la enfermera qué es lo que había pasado, todo lo que se había hecho, y lo pasamos a una cama para que pasase al box, no a consultas. Por sus antecedentes prefirieron pasarlo a box y ahí perdí la pista al paciente. Espero que todo fuese bien, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dale like y suscribiros. Como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas. Muy buenas noches.